Bueno, muy buenos días amigos, les habla el maestro Fide Marco Zapata. Bueno, el día de hoy vamos a comentar una partida realmente excepcional entre Dimitri Andreikin con Jan Melkumian, dos jugadores realmente muy fuertes, uno de Rusia, por cierto, y el otro un jugador armenio. ¿Dónde se jugó esta partida? Como bien lo tenemos definido, en el primer cierto Festival Internacional de Ajedrez Online realizado por Ali System. Bueno, ¿y qué es Ali System? Vamos a ver primero un video antes de comenzar el análisis de la partida y el análisis de los jugadores, de qué trata, ¿cierto?, este torneo y cómo empezó a dilucidarse esta jornada de más de 200 jugadores de más de 30 países. Bueno, como pudieron apreciar, Ali System se dedicó mucho tiempo a la difusión de este torneo. La magnitud del evento fue impresionante, realmente con jugadores inscritos como Alexei Chirov, Egor Rizaga, Alan Pichot, Grachev, Gachimov, Guseinov, Rasulov, jugadores realmente muy fuertes. David Lariño también de España. Realmente una jornada excepcional para el mundo del ajedrez, no solamente por los grandes maestros que estaban en esta jornada, sino también por los jugadores. El nivel de los jugadores es realmente altísimo. Un Open o un festival internacional de primer nivel, del cual nos sentimos bastante orgullosos y por supuesto felicitar tanto a las damas como a los varones que participaron en este evento, que se viene por más, por supuesto el System viene por más y ya anuncia de aquí a un par de meses, a marzo, un mega evento de los mejores eventos que puedan verse a través del ajedrez online. Bueno, vamos a hacer el análisis entonces de la partida del gran maestro ruso Dimitri Andreikin versus Jan Melkumian en este torneo de ritmo 3+0. Andreikin, ¿qué decir de él? Fue campeón mundial junior el año 2010, fue además campeón de ajedrez de Rusia, subcampeón de ajedrez de la Copa del Mundo el año 2013, que fue derrotado en esa jornada por Vladimir Kramnik. En el torneo de candidatos también 2014 clasificó por el señor Melkumian. Bueno, fue campeón de Europa el año 2011. Y por supuesto en el ritmo Blitz también fue uno de los grandes jugadores que obtuvo ese primer lugar. Realmente un duelo de jugadores excepcionales que se unieron, por cierto, a este gran torneo. Vamos a ver entonces la partida sin más este desarrollo de juego. Bueno, E4 parte en las blancas, C6, caballo F3, D5.
Y estamos en el planteamiento contra la variante Caro-Kann D3, que dio muy buenos resultados a principios del año 2020, sobre todo en la línea online. Por cierto, unos grandes estudios que trasladan el juego a un final. G6 desarrolla las negras, caballo B2, alfil G7. Las blancas en esta posición, por cierto, pueden jugar alfil E2, caballo F6 enroque corto y jugar un estilo filidor con los colores cambiados. Puede ser una muy buena alternativa para los jugadores que están comenzando con esta variante y, por cierto, les gusta jugar estilos mucho más sólidos y pausados. Bueno, si estamos en esta posición, alfil G7 y el jugador Andrei King juega G3. Quiere sacar su alfil por el fianchetto, desarrollarlo claramente por este lugar y ejercer mayor presión sobre el punto de D5. Claramente son ideas que a todos nosotros nos parecen bastante sensatas. Las negras pueden jugar E5 como una opción, sin embargo acá el jugador de las piezas negras Melkumian juega alfil G4. Esta salida de alfil no es la más recomendada en este tipo de posiciones. Vamos a ver cómo Andrei King desarrolla su juego, alfil G2, E6. Bueno, ya vemos que el alfil de G4 queda atrapado detrás de sus propios peones de casillas blancas, por tanto claramente el alfil va a capturar al caballo de F3, roque corto y caballo E7. Vemos que las piezas blancas ya tienen desarrolladas 4 piezas y las negras 3. En ese sentido, ahí existe una ventaja de desarrollo. Las blancas pudieron haber optado de inmediato por la casa del alfil H3, alfil por caballo, caballo por, y tras los cambios que se pudieran producir en esta variante, la verdad que las blancas continúan bastante mejor, dominarían por supuesto la columna, y el caballo de B8 no podría salir tan fácilmente de una casilla tan importante para lograr ubicarse en el centro. En caso de caballo A6, bastaría con alfil E3 y ejercemos una fuerte presión sobre el peón de A7 y controlamos la casilla C5 también, que es muy importante en ese sentido. La torre también está ingresando a la séptima fila, que es un concepto fundamental en el plano estratégico del ajedrez. Bueno, volvamos atrás a nuestra posición y vemos que en ese sentido, en estas partidas rápidas, el maestro Andrei King simplemente juega dama E2, quiere darle opciones a la torre para que pueda salir, tanto en E1 como a D1, a la espera, por cierto, de lo que piensan jugar las negras. Enroque corto y ahora H3. Ahí vemos un poco la pérdida de tiempo que tuvo Andrei King en esta posición. Bueno, alfil por F3, caballo por F3 y C5. Es verdad que las negras lo que pretenden es reubicar, ¿cierto?, su mejor caballo en la casilla C6, ya que el caballo de 7 no se encuentra tan bien dispuesto o posicionado. C5 es una jugada bastante típica de este tipo de posiciones y bueno, hay que ver cómo desarrolla el juego el maestro Andrei King. Captura en D5 y las negras pueden tomar con dos opciones, tomar de peón o tomar de caballo. La opción de tomar de peón, torre 1, caballo C6, C3, le hubiera dado a las negras una mayor cercanía a la igualdad, ya que las torres se conectan muy rápidamente y empiezan a ejercer presión en la columna. Sin embargo, la opción que toma el maestro Melkumian es caballo por D5. Caballo por D5, vemos que el alfil igualmente está ejerciendo una presión importante sobre la diagonal y el caballo se centraliza. Pero lamentablemente las piezas negras quedan atoradas en la posición y no existen columnas abiertas para su normal desarrollo. En este minuto el maestro Andrei King juega caballo 5 y posiciona su caballo muy bien en el centro. Tras dama C7, torre 1, control del caballo ante la amenaza. Si las negras, por ejemplo, capturasen el caballo alfil por E5, que es una alternativa que parece bastante lógica, pero sin embargo, las blancas quedarían con una ventaja posicional teniendo la pareja de alfiles. Las negras, a pesar de que tienen esa pareja de caballos, los alfiles, por cierto, pueden ocupar buenas casillas. El alfil de G5 puede tocar a la torre que está en D8
y bien el caballo pueden ir también a la casilla de 4. Sin embargo, las blancas tienen una ventaja ya que la posición tiene la tendencia a abrir rápidamente y los alfiles van a tener mucho que decir en esa situación. Volvamos entonces atrás a nuestra partida. Las negras jugaron torre de 8 y alfil G5. Bueno, jugada muy buena de el gran maestro internacional ruso Andrei Kin, una jugada bastante fuerte que está amenazando la torre y le pregunta claramente qué va a hacer en ese lugar. La torre podría perder un tiempo en esta posición y jugar torre F8, que sería quizás lo más aconsejable, aunque las blancas pueden jugar torre D1, centralizando todas sus piezas, y a caballo C6, cuidado, caballo por caballo. Si tomo, por ejemplo, de dama, bastaría con C4 y el negro, por cierto, perdería una pieza, ya que está clavado el caballo con la dama. Y si tomamos del peón de B, simplemente C4 nuevamente, el caballo no se encuentra en una buena posición, en caballo 7, alfil F4 tocaríamos la dama y la dama la dejaríamos mal puesta. El caballo no tiene grandes casillas, no tiene dónde moverse, y en caso de que las negras capturaran el peón de B2, las blancas tras un par de jugadas ya quedarían con una ventaja importante, dado que los peones se encuentran aislados, la pareja alfil también tiene una muy buena actividad y podrían luchar rápidamente por la columna en la casilla B1. Vemos entonces que, de alguna manera, la jugada alfil G5 en este ritmo rápido del maestro Andrei Kin le presenta algunos problemas técnicos a Melkumian. Tras F6, que no es la mejor jugada en esta posición, acá el maestro ruso pudo haber obtenido la ventaja muy clara. Pudo haber jugado caballo G4, porque está atacando la dama al peón D6 y a la vez el caballo D5 se encuentra muy débil. Tras jugadas, por ejemplo, como dama E7, simplemente caballo H6 jaque y el peón D6 estaría cayendo. Tras otro tipo de jugadas, por ejemplo, como dama D6, bastaría con esta jugada sensacional, caballo por F6, alfil por F6, cambiamos todo y ahora el alfil irrumpe en la casilla B7 tocando la torre. Si caballo C6, bastaría con cambiar estas damas y vemos que los dos caballos se encuentran tocados, la torre de 8 también se presenta con algunos problemas y las blancas tendrían una clarísima ventaja, por no decir una ventaja muy ganadora en el final. Volvamos atrás entonces para ver qué ocurrió en esta posición tan importante. F6. Bueno, caballo C4 prefiere Andrei Kin en esta posición. E5 pudo haber sido una jugada que tratara de cerrar un poco la posición, donde las blancas pudieron haber jugado alfil de 2 y las negras caballo C6, desarrollando una pieza e intentando ubicar un caballo en D4. Sin embargo, en estos apuros de tiempo o en este tipo de ritmos, las decisiones tienen que ser muy bien pensadas en muy breve control. Sin embargo, tras esta jugada, el negro toma el alfil, dama por E6, jaque, y vemos que el caballo ya se está cayendo en D5. Dama F7. Y aunque parezca extraño a la apreciación, cualquiera de nosotros diría, bueno, ¿qué iban a jugar las blancas? Pensaríamos nosotros en alfil por D5 rápidamente, y sabemos que si nos captura la dama por E6, por ejemplo, podríamos seguir con alfil por. Y si contamos los peones que tenemos en esta posición, las negras tienen 6 peones, más encima peones doblados, un rey muy debilitado y las blancas tienen 7 peones. Sin embargo, extrañamente, realizaron otra jugada. Quizás pensaron en torre por D5. Sin embargo, dama C8, el dominio de la octava fila, vemos que la dama en F8 no se puede mover debido a torre de 8 y se perdería la dama en esta posición. Ahora, si me tapo de alfil F8, bastaría con torre 8 y vemos que la torre de A8 y el caballo de B8 se encuentran atrapados en esa posición. La verdad que sería muy fácil jugar para las piezas blancas, torre por, dama por y dama por peón. Ataco la torre de E7 y la torre de A8 y capturaríamos esto y tendríamos grandes ventajas en el final. O bien incluso podríamos ahorrarnos el torre por F8 y jugar la otra torre a la casilla E1.
Vemos que las piezas negras no podrían desenvolverse, la torre no podría llegar a la casilla de 7, dado el caballo 5, el ataque doble a la dama y la torre. Sin embargo, en esta posición, increíblemente, el maestro Andrei King juega caballo de 6. Y caballo de 6 es un grave error. ¿Por qué? Vamos a ver, dama por dama, torre por, y ahora caballo C7. Si contamos las piezas, las blancas cuentan con 2 torres, alfil y caballo. Las negras, por el momento, cuentan con pieza de más. Vemos que el alfil está tocando al punto B7 en este lugar, capturando la torre de A8. Sin embargo, bastaría acá con caballo por B7, por ejemplo, y torre F8. Sacamos la torre de esta posición. Si devuelve la torre, basta con sacar una pieza y las negras quedarían con pieza de más en este final. ¿Qué ocurrió en esta partida? Vamos a ver qué ocurre en esta posición. Tras caballo de 6 y la captura de torre, en este minuto, tras caballo C7, al capturar las blancas caballo por B7 tocando la torre, el negro, el jugador Melkumian, comete una imprecisión y juega caballo por E6. Y tras caballo por E6 ya la partida está muy perdida. Dice, pero ¿cómo vamos a perder esta partida? Vemos que el alfil de G2 es un tremendo alfil, muy potente en esta posición, que va a atacar, digamos, directamente a la torre de A8. Caballo por D8 y ahora la posición está completamente perdida para el jugador de las piezas negras. Si bien tiene alfil y caballo contra una torre, pero son 5 peones y el blanco tiene 7 peones. Además, las blancas pueden irrumpir rápidamente con su torre, sea por la columna o bien en otro sector del tablero. Estos peones son debilidad, tenemos peones aislados también y los caballos no están bien conectados. Vamos a ver la técnica del maestro Artemiev tras alfil por. Vemos si alfil por B2 podría ser una opción. Las blancas pueden jugar simplemente torre B1 y ya de alguna manera quedan con una clara ventaja en la posición. La torre está entrando y está presionando rápidamente sobre los peones que están debilitados en el flanco de dama. Tras esta jugada, Melkumian juega rey F8, Jan King le cierra la posición. C3, ya el alfil le dice no vas a poder capturar mis peones en B2, así que te vas a quedar completamente atrapado. Si caballo de 7 es una opción, bastaría simplemente con sacar la torre de esta posición, la podemos colocar en E1 y por cierto que la posición del rey, el rey no puede acceder a las columnas y el alfil está chocando con todo. De verdad, los 7 peones se impondrían en esta posición y después deberíamos llevar al rey también a un ataque importante sobre el sector del flanco de dama. Sin embargo, tras C3, rey E7, que parece una jugada normal, puesto que el rey debe ser llevado al centro del tablero, sobre todo en los finales. Torre 1 jaque, rey D6. Tras esta posición, el maestro, gran maestro y de los mejores exponentes de nivel mundial, Dmitry Andreikhin, juega torre 4. ¿Cuál es la idea? Pasar la torre hacia el flanco de dama y presionar la posición de los peones con este rey que se encuentra en pleno centro. Tras caballo C6, torre A6, como le había comentado anteriormente, rey C7, el rey va a la defensa, lo más probable, del peón de B6, torre A6 y ya no tiene esa casilla. La jugada torre A6 es muy buena, muy buena jugada. El rey ya no tiene mayor acceso. El caballo de 8 está atrapado, tiene que estar defendiendo a su par que está en C6. El caballo C6 no puede ser movido tan fácilmente por la caída del peón de A7 y vemos que el alfil también está atrapado en esa posición. Vemos entonces que existe solamente un alfil que se pueda mover. Tras alfil E5, vamos a ver algunas posibilidades. Bastaría con jugar A3 y si H5, rey G2 y H4, peón por, y el rey, por ejemplo, empieza a pasar, digamos, a una posición de ataque totalmente ganada para las blancas. Sin embargo, el maestro Andrei King encuentra otra jugada que le satisface de mejor manera. Tras alfil E5,
juega rey G2. La misma idea, llevar el rey al centro en esta posición va a ser para él muy importante, dado que se da cuenta que tiene 7 peones y puede desarrollar un avance de los peones C y D rápidamente para imponerse en la posición. La posición de las negras está completamente pasiva. Vamos a ver. Si rey de 7, volvemos con la idea de 3 y tenemos en este minuto los peones muy fácilmente que pueden ser avanzados y los peones de las negras están muy débiles. Vemos que están prácticamente en un Sun Swap. ¿Qué es el Sun Swap? Bueno, cualquier jugada que realices deteriora aún más tu posición. Tras esta jugada entonces, las negras jugaron alfil de 6. Rey F3 juega en rey king y H5. Vemos que las negras intentan generar algún tipo de contrajuego en el flanco de rey, sin embargo esto no va a ser para nada fácil y por supuesto lo va a llevar inmediatamente a la derrota. Las blancas juegan rey E4, situando su rey en el centro. Recordar para todos la importancia de llevar el rey al centro en un final. H4 y G4. No permite ningún tipo de captura y por cierto también fija las debilidades de los peones doblados en el flanco de rey. Tras alfil F4, A4 en rey king, muy bien, muy correcto en su posición. El rey negro no puede tocar la torre. Si caballo B7, simplemente rey D5 y la posición está ganada. Estamos pegando el caballo de C6 con la torre y con el rey. Y con el rey también le estamos pegando al peón de C5. Alfil C1, la jugada de Melkumian, tratando de dar rienda suelta un poco a la imaginación, de llegar a un mejor final capturando peones. Sin embargo acá bastaría con alfil por caballo para ganar la posición rápidamente. Tras la jugada caballo por C6, por ejemplo, podemos llevar nuestro rey a D5 y la partida ya está decidida. Sin embargo, acá en los apuros de tiempo que suelen ocurrir, ¿cierto? En estos ritmos de 3 más 0, tras alfil C1, Andrei King juega rey D5. Caballo 7 jaque, rey por peón y alfil por B2. Estamos entrando en un final donde el blanco captura el peón de A7, dice voy a llevar mi peón, también tengo un peón pasado que puedo llegar a coronar y estoy atacando el caballo que está en la casilla 7. Rey B8 y muy rápidamente se comió el caballo de 7. La mejor jugada en esta posición sería torre A6, presionando al peón de G6. Si alfil por peón, llevamos nuestro rey nuevamente al ataque, donde vamos a incomodar a las piezas negras, amenazamos el jaque mate en A8, debido a que el alfil está también atacando ese punto. Si me da jaque, el rey se mueve, y si vuelve el caballo, ahora la torre está pegándole al peón de G6, y uno siempre tiene que tener mucho cuidado con el mate que puede existir si este rey está muy encerrado. Pero bastaría esta posición de final para ganar muy rápidamente. Vemos que caballo E7, por ejemplo, sería un problema debido a rey E6. Por tanto, vamos a volver a nuestra posición original. Tras torre A7, rey B8, Andrei King comió torre por E7. Alfil A3, rey B5 y alfil por E7. Entramos en una posición bastante compleja. ¿En qué sentido? En que las blancas tenían una posición realmente ganada, en un final absolutamente ganado con torre, ¿cierto? Contra esas dos piezas, un final muy claro. Sin embargo, alfil C6, alfil D5, y ahora las blancas empiezan a incrementar su posición. Alfil D6 le hubiera dado quizás un poco más de dolores de cabeza a la posición de las blancas. Sin embargo, tras un par de jugadas como estas, las blancas simplemente pueden tener algunas chances muy prácticas de ganar la partida. Son bastantes peones, son 6 peones contra 2, y de alguna manera peones centrales. Tenemos un alfil de casillas blancas que nos va a permitir también apoyar el avance de los peones. Sin embargo, el maestro Melkumian en esta posición comete el último error y juega caballo E7, intentando, por cierto, darle actividad a ese caballo. Sin embargo, Andrei King lee muy bien el final y juega alfil por caballo, rey por y D4. Veamos la posición.
Las blancas en este minuto tienen 6 peones contra alfil y 3 peones. Sin embargo, el acceso sobre los peones que se encuentran en el flanco de rey va a ser muy fácil. Ahora, la captura de estos que están acá quizás no sea lo fácil porque el alfil está en color oscuro. Sin embargo, en esta posición hay peones pasados que están unidos, están ligados. Y por otra parte tenemos un peón que puede desviar la atención del rey para que estos peones logren avanzar y coronar. Es decir, el alfil que se encuentra en E7 y el rey no van a lograr parar esos 3 peones. Veamos cómo se desarrolló la partida. Alfil A3, C4, vamos avanzando los peones. Rápidamente Andrei King comienza el avance de sus peones pasados. F3 dice no te voy a dar absolutamente nada de esta posición. Y tras esta jugada, el jugador de las piezas negras tiene que resignar. ¿Por qué? Porque simplemente va a bastar que Dimitri avance los peones del flanco, el peón A, ¿cierto? Para desviar la atención del rey y este peón va a coronar rápidamente con la ayuda del rey. Bueno, realmente fue una partida muy emocionante, muy brillante en este ritmo de juego de 3+0 que dio por campeón al gran maestro ruso Dmitry Andreevkin. Por supuesto, una jornada realmente impresionante de jugadores, donde estaba también Andrew Tang, que a la postre fue quien obtuvo el segundo lugar del torneo. La verdad que un torneo realmente impresionante. Esta partida simplemente fue un lujo también poder comentarla y de alguna manera determina más adelante el cauce de los acontecimientos con un Dmitry Andreevkin realmente implacable con sus jugadores. De verdad, felicitar a todos los que hicieron posible, digamos, la realización de este torneo, al System por confiar en el ajedrez como un deporte y una disciplina que está absolutamente en boga en el hoy por hoy, dada la actual tecnología y los avances también de la informática que nos ha ayudado bastante a todos los ajedrecistas a ir mejorando. A todos los jugadores que participaron, los agradecimientos desde ya, las damas, varones, los niños, los jóvenes que participaron, los jugadores seniors que también tuvieron premio en esta jornada. Así que sin más, anunciar desde ya que Alicystem viene por más en el mes de marzo para que todos los jugadores estén muy atentos. Bueno, si te gustó el video, por supuesto, dale like y suscríbete al canal. Estate siempre muy atento, también a la Academia de Ajedrez Integral, puedes escribir, más abajo vamos a dejar un enlace donde puedes acceder también a la academia y donde te puedes entrenar de la mejor manera. Espero que se encuentren muy bien, un gran abrazo a todos y nos estamos viendo en una siguiente transmisión.